Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en Español. Estamos contentos de estar con ustedes una vez más en este día para traerles un mensaje más, el número 2 de esta serie que hemos llamado Tengo Preguntas. Y la Biblia obviamente tiene respuestas. En esta serie lo que estamos tratando es buscar las respuestas de Dios para las preguntas que nosotros tenemos. No estamos tratando de poner nuestras propias opiniones en las respuestas que estamos dando. La primer mensaje de esta serie fue acerca de por qué Jesús tuvo que morir por nosotros en la cruz. Y dimos las respuestas que dice la palabra de Dios, el por qué. Este día vamos a hablar acerca de una de las cosas que creo que una de las preguntas que creo que la mayoría de nosotros hemos hecho esta pregunta. Especialmente cuando vemos lo que vemos alrededor. Un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de pecado, de enfermedades, de pestes, de un mundo caótico. Y la pregunta que creo que la mayoría de nosotros hemos hecho, ¿qué pasó? ¿Por qué el mundo está quebrado? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tantos problemas incluso naturales? Parece que la naturaleza se ha ido empeorando. Ahora, hay algo interesante sobre esto. Por ejemplo, hablando de lo que está pasando en nuestro mundo y el caos que vemos. Por ejemplo, el 10% de la población mundial se irá a dormir esta noche con hambre. Y es más, 49,000 personas en Estados Unidos morirán por suicidio. Se cree también que 180,000 personas de todo el mundo perderán la vida a causa de la violencia en este día. Es más, unos 400,000 personas morirán en Estados Unidos por cuestiones de drogas. Y la violencia la vemos en todas partes, los desastres naturales, como hemos dicho, las guerras, las crisis sanitarias, etcétera, etcétera, crisis financieras, crisis relacionales incluso. Y vemos todo un caos. Y todos nosotros estamos dentro de todo este mundo y nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Primero porque nosotros entendemos que en el día de hoy, por ejemplo, una de las enfermedades que viene siendo quizás la número, en el nivel número 10 probablemente es el cáncer, ¿no? Una de las grandes tragedias y pestes que ha caído a nuestro mundo. Las familias quedan devastadas y uno se pregunta, ¿qué salió mal en este mundo? Porque en Génesis capítulo 3, por ejemplo, capítulo 1, versículo 31, dice que miró Dios que todo lo que él había hecho era bueno, especialmente cuando vio toda su creación, ahí estaba incluido el ser humano. Era una creación perfecta y con una relación perfecta del ser humano y con Dios. Lo vimos en la primera semana. Entonces, cuando uno ve la perfección de la creación de Dios, uno se pregunta, ¿qué pasó ahí entonces? ¿Qué salió mal? Pero entonces todo se vino abajo cuando Adán y Eva decidieron rebelarse ante Dios y pecar delante de Dios. Todo se vino abajo. Y a partir del capítulo 3 de Génesis vemos cómo todo el mundo se convirtió en un desastre. Eva decidió pecar y todo comenzó a decaer. Se comenzó a podrir. Y la palabra es que dice la Biblia que ellos pecaron, esta pareja, ellos pecaron delante de Dios. Y si uno puede definir lo que es el pecado, hay muchas personas que lo definen de muchas maneras. Yo lo defino como todo aquello que te daña y que daña a Dios y a otras personas. Ese es el pecado. O que ofende a Dios. Otros dirían que el pecado es quizás las cosas malas que hacemos delante de Dios y que a Dios no le gusta probablemente, ¿eh? Otros dirían que es rebelarse contra Dios, rebelarse contra sus caminos y rebelarse contra su voluntad.
Pero una de las terminologías y las definiciones de las cuales lo vamos a fundar el día de hoy es que el pecado consiste en errar al blanco de la perfección de Dios. Errar al blanco de la perfección de Dios, porque Dios es perfecto, Dios es santo, y todo lo que hacemos y decimos que no se asemeja o que no llega a ser perfecto, así como Dios es perfecto, y santo como Dios es santo, estamos errándole al blanco. En realidad, esa es una de las definiciones teológicas del pecado. Errarle al blanco de la perfección de Dios. Entonces, hay una cosa interesante, es que dice Romanos, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí no hay excepciones, ahí todos estamos en medio de ese grupo. Todo ser humano cae en esa misma categoría. Todos quedamos cortos en ese significado. Todos cerramos al blanco, todos nos quedamos cortos moralmente, espiritualmente. Porque Dios es santo y nosotros no. Porque Dios es eterno y nosotros no. Porque Dios es perfecto y nosotros no. Entonces, por eso el apóstol Pablo decía que todos hemos pecado y nos quedamos cortos delante de Dios. Y quiero mencionarle rápidamente 4 de esas consecuencias catastróficas de ese pecado y de esa rebelión contra Dios causada allá en el Génesis. El primero tenemos que el pecado rompió nuestra relación con las demás personas. Esto es interesante. Usted se pregunta por qué hay tanto odio hoy en día entre personas, entre seres humanos. Unos se matan unos a otros. Y fíjense que a veces la guerra, dijo Jesús, que vienen del corazón. ¿Por qué? Porque está dañado el corazón. El corazón está en pecado. Y entonces uno se pregunta por qué hay tanto odio, racismo entre los seres humanos el día de hoy. Bueno, porque en el pecado se rompió toda esa relación con las demás personas. Adán y Eva comenzaron a discutir inmediatamente después que cometieron el pecado y se contaminaron del pecado. Dice la Biblia que comenzaron a discutir, a pelearse. Más adelantito tenemos que su propio hermano, Caín, uno de sus hijos, mató a su hermano Abel. Entonces se rompió esa relación entre los seres con otras personas. Y segundo aspecto, podríamos decir, el pecado rompió nuestra relación con nuestros propios cuerpos, con nuestro propio ser. Génesis capítulo 3, 16. El pecado rompió la relación que tenemos con nuestros cuerpos. Antes no había pecado ni muerte. No habían enfermedades y ahora usted y yo enfrentamos toda clase de enfermedades a causa del pecado. Y entró el pecado y dio a luz la muerte. No solamente la muerte física, pero también la muerte espiritual. El pecado también rompió nuestra relación con la naturaleza. Antes del pecado, la naturaleza parece que el hombre gozaba en la naturaleza, y la naturaleza parece que era perfecta y todo iba hacia el hombre. Después que pecó y hizo su entrada, la naturaleza dejó de obrar en nuestro favor para obrar en nuestra contra. Incluso por eso Dios le dijo a Adán: ahora vas a trabajar la tierra y vas a tener que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Entonces, incluso la misma naturaleza fue dañada. Fue la relación que teníamos con la naturaleza. Y otro aspecto probablemente sería que el pecado rompió nuestra relación con Dios. Por eso la primera semana que predicamos, el primer mensaje, hablamos acerca de por qué Jesús tuvo que morir. Y Jesús murió para restablecer esa relación que como seres humanos habíamos perdido. Se había roto delante de Dios. Y Jesús vino a ser
ese vínculo, ese mediador entre Dios y nosotros para restablecer nuestra relación con Él. Ahora estamos llenos de malas noticias, ¿no? Pero déjeme darle una de las buenas noticias que tenemos. El capítulo 6, 23 de Romanos tiene una de las noticias, no toda, pero la segunda parte de ese versículo tiene una de las mejores noticias que usted y yo podemos ver y tener para enfrentar y todo este caos que nosotros tenemos en el día de hoy. Y el versículo dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo que tenemos es Cristo. Él fue dado a nosotros como regalo para morir por nosotros en la cruz del Calvario y de esa manera tener el regalo de la vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos superar este caos? ¿Cómo nosotros podemos mantenernos y superar este caos que nosotros enfrentamos? Déjeme darle por lo menos 4 aspectos. El primero, tenemos que admitir que nosotros estamos quebrados por el pecado. Que es causa del pecado y todo lo que sucede a nuestro alrededor, hablando de enfermedades, de tentaciones, hablando de relaciones destruidas, hablando de guerras, si hablamos de dolor, de sufrimiento, todo esto es causa del pecado. En el libro de Romanos dice, capítulo 5 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecamos. Esta parte es interesante. No sé si a veces esto no tiene un arreglo humano. Tuvo que venir Jesucristo para poder arreglar esto. Todo esto se dañó en el primer Adán, pero el segundo Adán trajo la reconciliación, trajo el acuerdo, vino a restaurar esa relación con Dios. Y nosotros tenemos que admitir que todo lo que sucede a nuestro alrededor es causa del pecado, incluso nuestros pleitos, incluso mis malos deseos, mis malos pensamientos son producto de ese pecado. Ahora, no quiere decir que no hay una responsabilidad personal, pero sí tiene que ver con esa enfermedad que se infiltró en toda la naturaleza y también en el ser humano. Ahora, nosotros tenemos un problema que escapa a nuestra capacidad. Por eso fue que Cristo vino a morir. Sencillamente no podemos revertir la naturaleza pecaminosa. Tenemos que vivir en medio de esa hasta el día que Cristo regrese otra vez por su iglesia. Entonces, el primer aspecto para revertir, si podemos decir, todo este caos del pecado, tenemos que entender que estamos quebrados por el pecado. Segundo aspecto, también es importante creer que Jesús murió y resucitó para perdonar mis pecados. El pecado siempre deja una deuda. Y hablamos la semana pasada, el primer mensaje, hablamos de eso, que hay una deuda que debe de ser saldada. Y debemos reconocer, como dice 2 Corintios capítulo 5, 21, dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros lo hizo pecado. Dice, Dios lo trató como pecador para que en él usted y yo recibiéramos la justicia de Dios, para que usted y yo fuéramos justificados. Por eso Cristo vino a morir. Entonces, cuando todo esto se dañó y se destruyó en el principio, Dios pensó en esa redención, Dios pensó en esa solución y la única solución era que su Hijo viniese a morir por ese pecado, por el pecado de Adán, por el pecado nuestro, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad personal en relación al pecado. Y hay que reconocer y creer que Él vino a morir por el pecado. El hecho dice, cree en el Señor Jesucristo y así tú y tu familia serán salvos. Aunque algunos dicen que esta no es una promesa, esto es lo que dice la palabra de Dios, que si creemos, nosotros dice que nuestra familia habrá salvación en nuestra familia y en nuestra vida, creyendo en Él. Ahora, el creer
Es uno de los términos más extraordinarios, porque el creer no solamente es un aspecto intelectual, no es una frase, no es un reconocimiento intelectual, mucho más simplemente reconocer que Jesús fue una persona real y que Él fue quien dijo que Él era. Ahora, déjeme ponerlo de esta forma. El tercer aspecto, podríamos decir, confiar a Jesús como Señor y Salvador. Confesar a Jesús como Señor y comprometernos a seguir su camino. Es más, Jesús nunca le habló de cristianos, Él dijo seguidores, seguidme. Él no dijo acéptame, no dijo sígueme. Esa fue la frase de Jesús. Sígueme. Entonces, debemos confesar a Jesús como Señor. Y aquí es donde muchos de nosotros tenemos dificultades. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca, escuche bien, que Jesús es el Señor. Y creemos, dice, en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Entonces, note bien, dos cosas interesantes. La primera dice que debemos confesar, debemos recibir, debemos aceptar, debemos reconocerlo como nuestro Señor. Y la mayoría de nosotros, desafortunadamente, sí le queremos como Salvador. Y decimos, Él es mi Salvador y le aceptamos como Salvador, pero no lo queremos como Señor de nuestra vida. Y luchamos con esa idea de que Él sea el Señor de nuestras vidas. Él es el que debe tener el control. Jesús, debemos de confesarle a Él que Él es nuestro Señor. Y esta es la parte, como dije, en la cual más dificultad tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguir en control. A veces solamente, yo pienso que a veces lo queremos solamente como una aseguranza de fuego solamente, para no ir al infierno. Pero yo quiero seguir viviendo de la misma manera que seguí viviendo. Pero cuando usted y yo le aceptamos y lo reconocemos como Señor en nuestra vida, quiere decir que Él es el que está en control de todas las áreas de nuestra vida, de nuestra dar, de nuestro servicio, de nuestras finanzas, de nuestra familia, de nuestra vida secular. Entonces, pero en realidad implica no solo pedir perdón, sino confesar que Él es el jefe, que Él está al mando de nuestras vidas, que ya no soy yo. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 5, o Gálatas 5:9, por ahí dice que Cristo vive en mí y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él es mi nuevo jefe. Él debe estar en control. Confesión es que el Señor, escúchenme bien, cuando le confesamos como Señor, lo que realmente estamos diciendo es que me someto a su control, me someto a un nuevo liderazgo en mi vida. Él es quien está al mando, Él es quien tomará decisiones por mí y seguiré su liderazgo. Cada aspecto de mi vida, en mis decisiones, en mis relaciones, en mis finanzas, en mi futuro, Él tiene que tener el control de todo. Y cuando Él tiene el control de todo, hay bendición, hay abundancia, porque Él está en control y Él nos va a dirigir hacia lo mejor, hacia lo mejor. Alguien dijo que si Jesús no es el Señor de todo, entonces Él no es Señor de nada. Y eso es lo que sucede a veces en nuestra vida. Entonces, Él obra en tu interior para que esto se convierta en una búsqueda de toda la vida. Si antes de continuar, quiero añadir esto. No puedes elegir reglas, ni áreas, ni partes que a ti te convienen. Tienes que elegir darle el control a Él en todo. Él debe de ser el Señor. Si confesamos, dice que Él es el Señor y le creemos en nuestro corazón que Él le levantó de entre los muertos. En otras palabras,
que creemos de que Él dijo quién Él era. Entonces, número 4. Depende del poder de Dios para vencer los pecados futuros. Esto es interesante, porque nosotros vamos a seguir en medio de este caos hasta que Jesús venga, de regreso. Entonces siempre vamos a ser tentados y arrastrados a adoptar todos los valores del mundo, como la mentira, como el robar, como el caer, como la pereza, como el dinero, como el sexo, como el poder, como la fama, todas estas cosas que vienen siendo los principios o los valores de este mundo. Nosotros, todos nosotros, vamos a ser tentados, a ser arrastrados a adoptar y a conformarnos a este siglo, a este mundo, a sus valores. Y tenemos la tentación de adoptar esos valores y apartarnos de los valores que nos deja la palabra de Dios y que dirigidos por el Espíritu Santo deberíamos seguir en nuestra vida. Romanos 6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Entonces, antes de Cristo, todos los seres humanos estaban controlados, estaban esclavizados al pecado. No había una salida. Pero gracias a que Cristo vino y murió por nosotros y nosotros nacimos de nuevo, el pecado ya no tiene poder. Es más, ahora el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y nos guía y nos mueve y nos transforma en nuestro interior y en nuestro exterior. Es el Espíritu Santo, la obra que está haciendo de santificación en nosotros. Ahora Él vive en nosotros. Y ya usted y yo tenemos el poder para poder defendernos y no caer en la esclavitud del pecado. Usted tiene el poder para poderlo revertir eso. Cuando vienes a Cristo, el pecado comienza a perder su poder sobre ti y tú adquieres la capacidad de luchar contra las tentaciones que trae la vida. Número 5. Es importante esta parte. Cuando vemos todo lo que está pasando, debemos recordar, debemos esperar con anhelo, con ganas, con deseo, el momento en que Dios restaurará todo este caos, todo esto que se perdió, todo esto que se dañó. Incluso, como dijimos, la naturaleza misma fue dañada. Los animales, lo biológico, todo fue dañado. Todo. Pero gracias a que vino Cristo y vino a restablecer, dice que la vida entró por un hombre. Y ese se llama Jesucristo. Dios va a restaurar este mundo como un cielo nuevo, una tierra nueva. Y ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más cánceres, no habrá más pleito, habrá paz, no habrá más discordia, habrá contentamiento, no habrá más guerras, habrá paz. No habrá más cánceres. No habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más miseria, no habrá más niños muriendo, no habrá más niños abusados, porque todo Dios lo va a restaurar a través de su gloria. En el libro de Apocalipsis dice 21, después vi un cielo nuevo, decía el apóstol Juan, vi una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar, vi además la santa ciudad, Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido.
Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios, y Él habitará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará las lágrimas de los ojos, y no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas dejaron de existir. La gloria de Dios cubrirá todo y Él habrá restaurado todo. Y como dijimos y otra vez lo repetimos, ya no habrá enfermedades, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más caos, ya no habrá más guerras, porque Dios será nuestro Señor y se habrá restaurado a como fue en el principio, a como fue en el original. Volverá a la perfección del principio, volverá a la paz del principio, volveremos a esa relación perfecta del principio, porque Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. ¡Qué maravilloso, mis hermanos! Eso nos debe de motivar a seguir adelante, sabiendo que esto, comparado con la eternidad, esto es pequeño, esto es cortito, esto va a pasar. Y disfrutaremos con Cristo por toda la eternidad. Pero también habla de que hay un grupo de personas que se van a ir al infierno. Y algunos preguntan, ¿por qué un Dios tan bueno va a enviar a alguien al infierno? Dios no va a enviar a nadie al infierno. Realmente cada persona va a tomar esa decisión si se va o no. Y esto es parte de lo que nosotros debemos entender. Por eso Dios mandó a Jesucristo. Él hizo ya su parte, muriendo en la cruz, para darnos vida a todo aquel que en Él cree, dice Juan 3:16. A todo aquel que en Él cree. Entonces ahí está la solución. Jesús nos está ofreciendo vida eterna a través de su muerte y su resurrección. Que Dios te bendiga, y si tienes alguna pregunta, siéntase en confianza de comunicarse con nosotros a Real Life Church de Yuma. Que el Señor me los bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más. Amén.